Audiolibros en Latino presenta Los Cuatro Sospechosos por Agatha Christie. La conversación giraba en torno a los crímenes que quedaban sin resolver y sin castigo. Cada uno por turno dio su opinión. El coronel Bantry, su simpática y gordezuela esposa Jane Heller, el Dr. Lloyd e incluso Miss Marple. El único que no habló fue el que, en opinión de la mayoría, estaba más capacitado para ello. Sir Henry Clithering, ex comisionado de Scotland Yard, permanecía silencioso, retorciéndose el bigote, o más bien dicho, tirando de él, y con una media sonrisa en sus labios, como si le divirtiera algún pensamiento. «Sir Henry», le dijo finalmente Mrs. Bantry, «si no dice usted algo, gritaré. ¿Hay muchos crímenes que quedan impunes?» Usted piensa en los titulares de la prensa, Mrs. Bantry. Scotland Yard fracasa de nuevo. Y a continuación la lista de crímenes sin resolver. Que en realidad deben ser un porcentaje muy pequeño, supongo, dijo el Dr. Lloyd. Sí, los cientos de crímenes que se resuelven y los responsables castigados rara vez se pregonan. Pero eso no es precisamente lo que discutimos. Los crímenes no descubiertos y los crímenes que quedan impunes son dos cosas por completo distintas. En la primera categoría entran todos los crímenes de los que Scotland Yard ni siquiera ha oído hablar, los que nadie ni siquiera sabe que se han cometido. Pero supongo que no debe haber muchos de esos, dijo Mrs. Bantry. ¿No? Sir Henry, ¿no querrá usted decir que sí los hay? Yo creo, dijo Miss Marple pensativa, que debe de haber muchísimos. La encantadora anciana, con su aire tranquilo y anticuado, hizo esta declaración con la mayor placidez. Mi querida Miss Marple, empezó el coronel Bantry. Claro que muchas personas son estúpidas, dijo Miss Marple, y a las personas estúpidas se las descubre hagan lo que hagan. Pero también hay muchas que no lo son. Y uno se estremece al pensar de lo que serían capaces de hacer de no tener principios muy arraigados. Sí, replicó Sir Henry, hay muchísimas personas que no son estúpidas. Muchas veces un crimen llega a descubrirse por un fallo insignificante y uno no deja de hacerse siempre la misma pregunta. ¿De no haber sido por aquel fallo, hubiese llegado a descubrirse? Pero esto es muy serio, Clithering, dijo el coronel Bantry, pero que muy grave. ¿De veras? ¿Pero qué dice usted? Lo es. Claro que es serio. Usted dice que hay crímenes que quedan impunes, pero ¿es eso cierto? Tal vez no reciban el castigo de la ley, pero la causa y el efecto actúan aún fuera de la ley. Decir que cada crimen conlleva su propio castigo parecerá muy tópico, y no obstante, en mi opinión, nada hay más cierto. Tal vez, dijo el coronel Bantry, pero eso no altera la gravedad. La gravedad. Se detuvo desorientado. Sir Henry Clithering sonrió. El 99% de la gente sin duda comparte su opinión, comentó. Pero, ¿sabe usted? No es la culpabilidad lo importante, sino la inocencia. Eso es lo que nadie aprecia. No lo entiendo, exclamó Jane Heller. Yo sí, replicó Miss Marple. Cuando Mr. Trent descubrió que le faltaba media corona que llevaba en el bolso, la persona más afectada fue la asistenta, Mrs. Arthur. Desde luego, los Trent pensaron que había sido ella, pero eran buenas personas y como sabían que tenía una familia numerosa y un marido aficionado a la bebida, pues naturalmente no quisieron tomar medidas extremas, pero cambiaron totalmente su actitud hacia ella. Ya no la dejaban al cuidado de la casa cuando se ausentaban y otras personas empezaron a comportarse con ella de un modo semejante. Y luego se descubrió de pronto que había sido la institutriz. Mr. Trent la descubrió a través de una puerta que se reflejaba en un espejo, por pura casualidad, a la que yo prefiero llamar providencia. Y creo que eso es lo que quiere decir Sir Henry. La mayoría de las personas se hubiera interesado únicamente por saber quién cogió el dinero, que resultó ser la más insospechada, como las novelas policíacas. Pero, para quien realmente era importante, casi cuestión de vida o muerte, descubrir la verdad era para Mr. Arthur, que no había hecho nada. Eso es lo que quiso decir usted, ¿verdad, Sir Henry? Sí, Miss Marple, ha dado usted en el clavo.
La asistente de su historia tuvo suerte en el caso que ha expuesto, se demostró su inocencia. Pero algunas personas pueden pasar toda su vida oprimidas por el peso de una sospecha completamente injusta. ¿Se refiere usted a algún caso en particular, Sir Henry?, preguntó Mr. Bantry con astucia y con verdadera curiosidad. Pues, a decir verdad, sí, Mr. Bantry, uno muy curioso. Un caso en el que pensábamos que se había cometido un crimen, pero no teníamos la más remota posibilidad de probarlo. «Veneno, supongo», exclamó Jane, «algo que no deja rastro». El doctor Lloyd se removió inquieto y Sir Henry negó con la cabeza. «No, querida señorita, no fue el veneno secreto de las flechas de los indios sudamericanos. Ojalá hubiera sido algo así. Tuvimos que habérnoslas con algo mucho más prosaico, tanto que no cabe la esperanza de dar con el responsable. Un anciano que se cayó por la escalera y se desnucó. Uno de tantos accidentes, lamentables accidentes que ocurren a diario». ¿Y qué sucedió en realidad? ¿Quién puede decirlo? Sir Henry se encogió de hombros. ¿Le empujaron por detrás? ¿Ataron un cordón de lado a lado de la escalera que luego fue quitado cuidadosamente? Eso nunca lo sabremos. ¿Pero usted cree que... bueno, que no fue un accidente? ¿Por qué?, quiso saber el médico. Esa es una historia bastante larga, pero bueno, sí, estamos casi seguros. Como les digo, no hay posibilidad de poder culpar a nadie. Las pruebas serían demasiado vagas. Pero el caso se puede mirar también desde otra perspectiva, la que mencionaba antes, cuando son las personas que pudieron hacerlo. Una es culpable, pero las otras tres son inocentes. Y a menos que se averigüe la verdad, permanecerán bajo la terrible sombra de la duda. «Creo», dijo Mrs. Bantry, «que será mejor que nos cuente usted toda la historia». «En realidad no creo que sea necesario que me extienda tanto», replicó Sir Henry. «Puedo resumir el principio. Es sobre una sociedad secreta alemana, la Mano Vengadora, algo parecido a la Camorra o a la idea que la gente tiene de ella. Una organización dedicada a la extorsión y el terrorismo. La cosa empezó repentinamente después de la guerra y se extendió con sorprendente rapidez, y fueron numerosas las víctimas de la organización. Las autoridades no pudieron con ella, porque sus secretos eran guardados celosamente y era casi imposible encontrar a nadie que quisiera traicionarlos. En Inglaterra no se oyó hablar mucho de ella, pero en Alemania estaba causando un efecto paralizador. Finalmente fue disuelta gracias a los esfuerzos de un hombre, un tal Dr. Rosen, que en un tiempo fue un miembro notable del servicio secreto. Se hizo miembro de la sociedad, se infiltró en sus círculos más íntimos y fue, tal como les digo, el instrumento que la desmoronó. Pero en consecuencia se convirtió en un hombre marcado y se consideró prudente que abandonara Alemania, al menos durante algún tiempo. Se vino a Inglaterra y fuimos informados por la policía de Berlín. Se entrevistó personalmente conmigo y advertí enseguida lo resignado de su actitud. No le cabía la menor duda de lo que le reservaba el futuro. «Me cogerán, Sir Henry», me dijo. «No cabe la menor duda». Era un hombre alto, de hermosas facciones y voz profunda, que solo delataba su nacionalidad por su ligera pronunciación gutural. «Es una conclusión inevitable. No me importa, estoy preparado. Ya afronté ese riesgo al emprender esta empresa. He hecho lo que me propuse. La organización no podrá volver a levantarse, pero quedan muchos de sus miembros en libertad y se vengarán de la única manera que pueden, con mi vida. Es solo cuestión de tiempo, pero desearía alargarlo lo más posible. Estoy reuniendo y preparando material muy interesante, el resultado de toda una vida de trabajo, y si fuera posible, me gustaría poder completar mi tarea». Habló con sencillez, pero con cierta grandeza que no pude dejar de admirar. Le dije que tomaríamos toda clase de precauciones, pero no me dejó insistir. «Algún día, más pronto o más tarde, me cogerán», repetía, «y cuando ese día llegue, no se preocupe. No me cabe la menor duda de que habrá hecho todo lo posible por evitarlo». Luego me expuso sus proyectos, que eran bastante sencillos. Se proponía adquirir una casita en el campo donde vivir tranquilamente y continuar su trabajo. Por fin escogió un pueblecito de Somerset Kings Knighton, situado a unas 7 millas de la estación de ferrocarril y singularmente preservado de la civilización.
compró una casita preciosa en la que llevó a cabo algunas reformas y mejoras y se instaló en ella muy contento, acompañado de su sobrina Greta, un secretario, una vieja criada alemana que le había servido fielmente durante casi 40 años y un mañoso jardinero externo que era nativo de Kingsnayton. «Los 4 sospechosos», comentó Mr. Lloyd con voz apagada. «Exacto, los 4 sospechosos. No hay mucho más que decir. La vida transcurrió apaciblemente en Kingsnayton durante 5 meses y entonces ocurrió la desgracia. El Dr. Rosen se cayó una mañana por la escalera y fue hallado muerto media hora más tarde. En el momento en que debió ocurrir el accidente, Gertrude estaba en la cocina con la puerta cerrada y no oyó nada, o por lo menos eso dijo. Miss Greta estaba en el jardín plantando unos bulbos, también según dijo. El jardinero Dobbs estaba en el cobertizo, desayunando, según dijo. Y el secretario había ido a dar un paseo, y tampoco tenemos otra cosa mejor que su palabra. Ninguno de ellos tiene una coartada ni es capaz de atestiguar la declaración de los demás. Pero una cosa es cierta, nadie del exterior pudo hacerlo, ya que la presencia de un extraño hubiera sido advertida con seguridad en el pueblecito de Kingsnayton. La puerta principal y la de atrás estaban cerradas, y cada uno de los habitantes de la casa tenía su llave. De modo que ya ven que los sospechosos se reducen a estos 4. Greta, la hija de su propio hermano, Gertrude, que llevaba 40 años sirviéndole fielmente, Dobbs, que nunca había salido de Kingsnayton, y Charles Templeton, el secretario. «Sí», intervino el coronel Bantry. «¿Qué nos dice de él?» «A mí me parece el más sospechoso. ¿Qué sabía usted de él?» «Pues lo que sé de él es lo que le deja completamente al margen de sospechas, por lo menos de momento», dijo Sir Henry en tono grave. «Charles Templeton era uno de mis hombres». «¡Oh!», exclamó el coronel Bantry visiblemente sorprendido. «Sí, quise tener a alguien en la casa y que al mismo tiempo no llamara la atención en el pueblo. Rosen realmente necesitaba un secretario y yo le proporcioné a Templeton. Es un caballero, habla alemán a la perfección y es, en conjunto, un tipo muy capacitado». «Pues entonces, ¿de quién sospecha usted?», preguntó Mrs. Bantry con extrañeza. «Todos parecen tan buenos y tan inocentes». «Sí, eso parece, pero podemos considerar el caso desde un ángulo distinto. Fraulein Greta era su sobrina y una muchacha encantadora, pero la guerra nos ha demostrado a menudo que un hermano puede volverse contra su hermana, un padre contra su hijo, etcétera, etcétera, y que las más encantadoras y gentiles jovencitas eran capaces de cosas sorprendentes. Lo mismo puede aplicarse a Gertrude y a quien sabe qué otros factores pudieron obrar en su caso. Tal vez una disputa con su señor, o un creciente resentimiento más intenso debido a los largos años de fidelidad. Las mujeres que tienen tantos años y pertenecen a esa clase, algunas veces pueden vivir increíblemente amargadas. ¿Y Dobbs? ¿Queda eliminado por no tener relación alguna con la familia? Con dinero se consiguen muchas cosas. Pudieron aproximarse a él de algún modo y sobornarlo. Una cosa parece segura, debió llegar algún mensaje u orden del exterior. De otro modo, ¿por qué aquellos 5 meses de espera? No, los agentes de la mano vengadora debieron estar trabajando. No estarían seguros de la perfidia de Rosen y debieron retrasar su venganza hasta asegurarse de su posible traición sin ninguna duda. Luego, cuando verificaron sus sospechas, debieron enviar su mensaje al espía que tenían dentro de su misma casa. El mensaje que decía «mata». «¡Qué horror!», dijo Jane Heller con un estremecimiento. Pero, ¿cómo llegaría el mensaje? Ese es el punto que traté de aclarar como única esperanza para resolver el misterio. Una de esas 4 personas debió de ser abordada por alguien o comunicarse con ellos de alguna manera. La orden debía ser ejecutada, lo sabía muy bien, tan pronto como fuera recibido el aviso. Era la peculiaridad de la mano vengadora. Me puse a trabajar de una forma que probablemente les parecerá ridículamente meticulosa. ¿Quiénes habían estado en la casa aquella mañana? No descarté a nadie. Aquí está la lista. Y sacando un sobre de su bolsillo, escogió un papel entre los que contenía. El carnicero, que trajo la carne de ternera. Hice averiguaciones y resultaron exactas. El chico del colmado trajo un paquete de harina de maíz, 2 libras de azúcar, una de mantequilla y otra de café. Fueron investigados y resultaron correctos.
El cartero trajo 2 circulares para Miss Rosen, una carta de la localidad para Gertrude, 3 para el Dr. Rosen, una con sello extranjero y 2 para Mrs. Templeton, una de ellas también con sello extranjero. Tal vez les interese verlos. Me fueron entregados por los interesados o bien recogidos de la papelera. No necesito decirles que fueron examinados por expertos para ver si se encontraban en ellos rastros de tinta invisible, etc. No se ha encontrado nada. Todos se acercaron para mirar. Los catálogos para la señorita Rosen eran de un jardinero y de un establecimiento de peletería de Londres muy importante. El Dr. Rosen recibía una factura de las semillas compradas a un jardinero local para su jardín y otra de una papelería de Londres. La carta dirigida a él decía lo siguiente: Mi querido Rosen, acabo de regresar de la finca de Mr. Helmsbath. El otro día vi a Udo Johnson. Había venido para visitar a Ronald Perry y me dijo que él y Edgar Jackson acaban de llegar de Tsingtao. Con toda ecuanimidad no puedo decir que envidie su viaje. Envíame pronto noticias tuyas. Como ya te dije antes, guárdate de cierta persona. Ya sabes a quién me refiero, aunque no estés de acuerdo conmigo. Tuya, Georgine. El correo de Mr. Templeton consistía en esta factura que, como ustedes ven, enviaba su sastre y una carta de un amigo de Alemania, prosiguió Sir Henry. Esta última, desgraciadamente, la rompió durante su paseo. Y por último tenemos la carta que recibió Gertrude. Querida Mr. Swartz, esperamos que pueda usted asistir a la reunión del viernes por la noche. El vicario dice que tiene la esperanza de que vendrá y será usted bienvenida. La receta del bacon era estupenda y le doy las gracias por ella. Confío en que se encuentre bien de salud y podamos verla el viernes. Queda de usted afectísima, Emma Green. El Dr. Lloyd sonrió afablemente, al igual que Mrs. Bantry. Creo que esta última carta puede eliminarse, dijo el doctor. Yo opino lo mismo, replicó Sir Henry, pero tomé la precaución de comprobar que existía esa tal Mrs. Green y que se celebraba la reunión. Ya saben, nunca está de más ser precavido. Esto es lo que dice siempre nuestra amiga Miss Marple, comentó el Dr. Lloyd sonriendo. ¿Está usted ensimismada, Miss Marple? ¿En qué piensa? La aludida se sobresaltó. ¡Qué tonta soy!, exclamó. Me estaba preguntando por qué en la carta del Dr. Rosen la palabra ecuanimidad estaba escrita con mayúscula. Mrs. Bantry exclamó. ¡Es cierto! ¡Oh! Sí, querida, respondió Miss Marple. Pensé que usted lo notaría. En esa carta hay un aviso definitivo, dijo el coronel Bantry. Es lo primero que me llamó la atención. Me fijo más de lo que ustedes creen. Sí, un aviso definitivo. ¿Contra quién? Hay algo muy curioso con respecto a esa carta, explicó Sir Henry. Según Templeton, el Dr. Rosen la abrió durante el desayuno y se la alargó diciendo que no sabía quién podía ser aquel individuo. Pero si no era un hombre, dijo Jane Heller, está firmada por una tal Georgina. Es difícil decirlo, dijo el Dr. Lloyd. Tal vez el nombre sea Georgie y no Georgina, aunque parezca más bien lo contrario. En todo caso, resulta un tanto chocante, porque esta letra no parece de mujer. Eso es igualmente curioso, dijo el coronel Bantry, que la enseñara fingiendo no saber quién se la escribía. Tal vez pretendía observar la reacción de alguien al verla, pero ¿de quién? ¿Del chico o de ella? ¿O tal vez de la cocinera?, insinuó Mrs. Bantry. Quizás se encontrase en la habitación sirviendo el desayuno. Pero lo que no comprendo es muy curioso que... Frunció el entrecejo contemplando la carta. Miss Marple se acercó a ella y señalando la hoja de papel con un dedo, cuchichearon entre sí. «¿Pero por qué rompió la otra carta el secretario?», preguntó Jane Heller de pronto. «Parece... no sé, parece extraño. ¿Por qué había de recibir cartas de Alemania? Aunque claro, si como usted dice está por encima de toda sospecha...» «Pero Sir Henry no ha dicho eso», replicó Miss Marple a toda prisa, abandonando su conversación con Mrs. Bantry. «Ha dicho que los sospechosos son 4, de modo que incluye a Mr. Templeton. ¿Tengo razón, Sir Henry?» «Sí, Miss Marple».
La amarga experiencia me ha enseñado una cosa: nunca diga que nadie está por encima de toda sospecha. Acabo de darles razones por las cuales 3 de estas personas pudieran ser culpables, por improbable que parezca. Entonces, no apliqué el mismo procedimiento a Charles Templeton, pero al fin tuve que seguir la regla que acabo de mencionar, y me vi obligado a reconocer esto: que todo ejército, toda marina y toda policía tienen cierto número de traidores en sus filas, por mucho que se odie admitir la idea. Y por ello examiné el caso contra Charles Templeton sin el menor apasionamiento. Me hice muchas veces la pregunta que Miss Laird acaba de exponer: ¿por qué fue el único que no pudo presentar la carta que recibiera con sello alemán? ¿Por qué recibía correspondencia de Alemania? Esta última pregunta era del todo inocente, y por lo tanto se la hice a él, siendo su respuesta bastante sencilla. La hermana de su madre estaba casada con un alemán, y la carta era de una prima suya alemana, de modo que me enteré de algo que ignoraba hasta entonces: que Charles Templeton tenía parientes alemanes, y eso le colocó inmediatamente en la lista de sospechosos. Es uno de mis hombres, un muchacho en el que siempre he confiado, pero para ser justo y ecuánime, debo admitir que es el que encabeza la lista. Pero ahí lo tienen, no lo sé, y con toda probabilidad nunca lo sabré. No se trata solo de castigar a un asesino, sino de algo que considero 100 veces más importante. Se trata, quizá, de la posibilidad de haber arruinado la carrera de un hombre honrado a causa de meras sospechas, sospechas que por otra parte no me atrevo a despreciar. Miss Marple carraspeó y dijo en tono amable: Entonces, Sir Henry, si no le he entendido mal, ¿de quien sospecha principalmente es del joven Templeton? Sí, en cierto sentido. Y en teoría los 4 habrían de verse igualmente afectados por esta situación, pero no ese es el caso. Dobbs, por ejemplo, aun cuando yo lo considere sospechoso, eso no altera en modo alguno su vida. En el pueblo nadie recela de que la muerte del Dr. Rosen no fuese accidental. Gertrude tal vez se haya visto algo más afectada. La situación puede representar alguna diferencia, por ejemplo, en la actitud de Fraulein Rosen hacia ella, aunque dudo de que eso le afecte excesivamente. En cuanto a Greta Rosen, bueno, aquí llegamos al punto crucial de todo este asunto. Greta es una joven muy hermosa y Charles Templeton un muchacho apuesto. Convivieron 5 meses bajo el mismo techo sin otras distracciones exteriores y ocurrió lo inevitable. Se enamoraron el uno del otro, aunque no quieren admitir el hecho con palabras. Y luego ocurrió la catástrofe. Ya habían transcurrido 3 meses y un día o 2 después de mi regreso, Greta Rosen vino a verme. Había vendido la casita y regresaba a Alemania, una vez arreglados los asuntos de su tío. Acudió a mí, aunque sabía que me había retirado, porque en realidad deseaba verme por un asunto personal. Tras dar algunos rodeos, al fin me abrió su corazón. ¿Cuál era mi opinión? Aquella carta con sello alemán, la que Charles había roto, la había preocupado y seguía preocupándola. ¿Había dicho la verdad? Sin duda debió decirla. Claro que creía su historia, pero si pudiera saberlo con absoluta certeza. Comprenden, el mismo sentimiento, el deseo de confiar, pero la terrible sospecha persistiendo en el fondo de su mente, a pesar de luchar contra ella. Le hablé con absoluta franqueza, pidiéndole que hiciera lo mismo, y le pregunté si Charles y ella estaban enamorados. «Creo que sí», me contestó. «Oh, sí, eso es, éramos tan felices. Los días pasaban con tanta alegría. Los 2 lo sabíamos, pero no había prisa. Teníamos toda la vida por delante. Algún día me diría que me amaba y yo le contestaría que yo también. Pero puede usted imaginárselo. Ahora todo ha cambiado. Una nube negra se ha interpuesto entre nosotros. Nos mostramos retraídos y cuando nos vemos no sabemos qué decirnos. Quizás a él le ocurre lo mismo. Nos decimos interiormente si estuviéramos seguros. Por eso, Sir Henry, le suplico que me diga, puede estar segura, quien quiera que matase a su tío no fue Charles Templeton. Dígamelo, se lo suplico, se lo suplico, se lo suplico. Y maldita sea, exclamó Sir Henry, dejando caer su puño con fuerza sobre la mesa. No pude decírselo. Se fueron separando más y más los 2. Entre ellos se interponía la sospecha como un fantasma que no podían apartar. Se reclinó en la butaca con el rostro abatido y grave, mientras movía la cabeza con desaliento. «Y no hay nada más que hacer, a menos...»
Volvió a enderezarse con una sonrisa burlona. A menos que Miss Marple pueda ayudarnos. ¿Puede usted, Miss Marple? Tengo el presentimiento de que esa carta está en su línea. La de la reunión benéfica. ¿No le recuerda a alguien o algo que le haga ver este asunto muy claro? ¿No puede hacer algo por ayudar a dos jóvenes desesperados que desean ser felices? Tras la sonrisa burlona, se escondía cierta ansiedad en su pregunta. Había llegado a formarse una gran opinión del poder deductivo de aquella solterona frágil y anticuada, y la miró con cierta esperanza en los ojos. Miss Marple carraspeó y se arregló la manteleta de encaje. «Me recuerda un poco a Annie Ponty», admitió. «Claro que la carta está clarísima, para Mrs. Bantry y para mí. No me refiero a la que habla de la reunión benéfica, sino a la otra. Al haber vivido tanto en Londres y no tener ninguna afición por la jardinería, Sir Henry, no es de extrañar que no lo haya notado usted». «¿Eh?», exclamó Sir Henry. «¿Notado qué?». Mrs. Bantry alargó la mano y escogió una de las cartas, un catálogo que abrió y leyó pausadamente. Mr. Helmut Spath, lila, una flor maravillosa. Su tallo alcanza una altura inusitada, espléndida para cortar y adornar el jardín, una novedad de sorprendente belleza. Udo Johnson, amarilla y cálida, de aroma peculiar y agradable. Edgar Jackson, crisantemo de hermosa forma y color rojo ladrillo muy brillante. Ronald Perry, rojo brillante, sumamente decorativa. Tsingtao, color naranja brillante, flor muy vistosa para jardín y de larga duración una vez cortada. Ecuanimidad. Recordarán ustedes que esta palabra aparecía en la carta escrita también en mayúscula. Flor de extraordinaria perfección en su forma, tonos rosa y blanco. Mrs. Bantry, dejando el catálogo, terminó diciendo con una gran excitación: ¡Y dalias! Las letras iniciales de sus nombres componen la palabra muerte, explicó Miss Marple satisfecha. Pero la carta la recibió el propio Dr. Rosen, objetó Sir Henry. Esa fue la maniobra más inteligente, explicó Miss Marple. Eso y la amenaza que se encerraba en ella. ¿Qué es lo que haría al recibir una carta de alguien desconocido y llena de nombres extraños para él? Pues naturalmente mostrársela a su secretario y pedirle su opinión. Entonces, después de todo... «Oh, no», exclamó Miss Marple. «El secretario no. Vaya, eso precisamente demuestra que no fue él. De ser así, nunca hubiera permitido que se encontrase la carta. E igualmente no se le hubiese ocurrido destruir una carta dirigida a él y con sello alemán. Su inocencia resulta evidente, y si me permito decirlo, deslumbrante». «Entonces, ¿quién?». «Pues parece casi seguro, todo lo seguro que puede ser algo en este mundo. Había otra persona presente durante el desayuno, y pudo, es natural, dadas las circunstancias, alargar la mano y leer la carta. Y así fue. Recuerden que recibió un catálogo de jardinería en el mismo correo». «Greta Rosen», dijo Sir Henry despacio. «Entonces su visita...». «Los caballeros nunca saben ver a través de estas cosas», replicó Miss Marple. «Y me temo que muchas veces a las viejas nos ven como a brujas, porque vemos cosas que a ellos les pasan inadvertidas. Pero es así. Una sabe mucho de las de su propio sexo, por desgracia. No me cabe la menor duda de que se alzó una barrera entre ellos. El joven sintió una repentina e inexplicable aversión hacia ella. Sospechaba puramente por instinto y no podía ocultarlo. Y creo que la visita que le hizo la joven a usted fue solo puro despecho. En realidad se sentía bastante segura, pero antes de marcharse quiso que usted fijara definitivamente sus sospechas en el pobre Mr. Templeton. Debe usted reconocer que, hasta después de su visita, no le parecieron completamente justificadas sus propias sospechas». «Estoy convencido de que no fue nada de lo que ella dijo», comenzó a decir Sir Henry. «Los caballeros», continuó Miss Marple con calma, «nunca ven estas cosas».
Y esa joven, se detuvo, comete semejante crimen a sangre fría y queda impune. Oh, no, Sir Henry, dijo Miss Marple, impune no. Usted y yo no lo creemos. Recuerde lo que dijo no hace mucho rato. No, Greta Rosen no escapará a su castigo. Para empezar, deberá vivir entre gente extraña, chantajistas y terroristas, que no le harán ningún bien y probablemente la arrastrarán a un final miserable. Como usted dice, no vale la pena preocuparse por el culpable. Es el inocente quien importa. Mr. Templeton, me atrevo a aventurar, se casará con su prima alemana, ya que el hecho de que rompiera su carta resulta, un tanto sospechoso, empleando la palabra en un sentido distinto al que le hemos dado toda la noche. Parece ser que lo hizo como si temiese que Greta la viera y le pidiera que la dejase leer. Sí, creo que entre ellos debió de haber algo. Y luego está Dobbs, a quien, como usted dice, las sospechas no le afectarán mucho. Probablemente lo único que le interesa son sus desayunos. Y la pobre Gertrude, que me recuerda a Annie Putney. Pobrecilla Annie Putney, 50 años sirviendo fielmente a Miss Lamb y luego sospecharon que había hecho desaparecer su testamento, aunque no pudo probarse. Aquello destrozó el corazón de aquella criatura tan fiel. Y después de su muerte se encontró en un compartimento secreto en la caja donde guardaban el té y donde la propia Miss Lamb lo había guardado para mayor seguridad. Pero era ya demasiado tarde para la pobre Annie. Por eso me preocupa esa pobre mujer alemana. Cuando se es viejo, uno se amarga fácilmente. Lo siento mucho más por ella que por Mr. Templeton, que es joven, bien parecido y, según comentaba usted, goza de bastante popularidad entre las damas. ¿Querrá usted escribirle a ella, Sir Henry, para decirle que su inocencia está fuera de toda duda? Con su señor muerto y el peso de las sospechas, no quiero ni pensarlo. Le escribiré, Miss Marple, dijo Sir Henry mirándola con curiosidad. ¿Sabe una cosa? Nunca llegaré a comprenderla. Siempre repara usted en algo que no esperaba. Me temo que mi experiencia resulte insignificante, replicó Miss Marple humildemente. Apenas si salgo de St. Mary Mead. Y no obstante ha resuelto usted lo que podríamos llamar un problema internacional, dijo Sir Henry, porque lo ha resuelto. De esto estoy completamente convencido. Miss Marple enrojeció y luego, parpadeando, explicó. Creo que fui bien educada para lo que se acostumbraba en mis tiempos. Mi hermana y yo tuvimos una institutriz alemana, una persona muy sentimental. Nos enseñó el lenguaje de las flores, un estudio casi olvidado hoy en día, pero encantador. Un tulipán amarillo, por ejemplo, simboliza el amor sin esperanza, mientras un aster chino significa moro de celos a tus pies. Esa carta estaba firmada. Georgine, que me parece recordar, significa Dahlia en alemán, y eso lo dejaba todo muy claro. Ojalá pudiera recordar el significado de Dahlia, pero escapa a mi memoria, que ya no es tan buena como antes. De todas formas, no significa muerte. No, desde luego. Horrible, ¿no? En este mundo hay cosas muy tristes. Sí, replicó Mr. Bantry con un suspiro. Es una suerte tener flores y amigos. Observen que nos coloca en último lugar, dijo el Dr. Lloyd. Un admirador solía enviarme orquídeas rojas cada noche, dijo Jane Hellier con aire soñador. Espero sus favores. Eso es lo que significa, dijo Miss Marple con agudeza. Sir Henry carraspeó de un modo peculiar y volvió la cabeza. Miss Marple lanzó una repentina exclamación. Acabo de recordarlo. La Dahlia significa traición y falsedad. Maravilloso, replicó Sir Henry. Absolutamente maravilloso. Y suspiró.